Muy buenas tardes. Ahora quisiera hacer una pequeña reflexión sobre un pueblo que perdió la bendición. Todos quisiéramos ser bendecidos en todo momento y en cualquier circunstancia. Pedimos muchas veces bendiciones a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, pero muchas veces las bendiciones no siempre son recibidas cuando las pedimos. Y por esto quiero tocar este día el ejemplo que tenemos de una nación que perdió la bendición por seguir las tradiciones y las costumbres de su tiempo, en vez de aprender de lo revelado del principio en las escrituras. Me refiero a esta nación que está en boca de muchos, en boga, que es Israel. Muchos evangélicos, así como mucha gente detrás que tiene un apoyo económico financiero fuerte, está apoyando incluso el actual presidente de Estados Unidos, y muchos evangélicos y muchas personas están apoyando a esta gran nación. He escuchado incluso comentarios de que algunos dicen que debemos de viajar a Jerusalén porque allá todo va a estar muy bien mientras el mundo va a entrar en un colapso y en desastres, que como ahí viene la salvación o viene de los judíos, tenemos que irnos a vivir allá. Esta nación perdió la bendición de ser guiada por Dios como nación, pero de forma individual hay muchos judíos que han aceptado a Jesús y obviamente ellos pueden acceder a esta bendición. Entonces, para tocar este tema, que incluso hay muchos preparativos, muchos pueden ver que recordemos que el templo de Dios fue destruido en la época que estaba posterior a la muerte de Jesús y actualmente quieren volverlo a construir. Como muchos judíos no aceptaron a Jesús, para ellos no ha venido el Mesías, y el Mesías para ellos iba a aparecer cuando estaba el templo, por eso lo quieren volver a construir y ya tienen todo preparado. Entonces, para tocar este tema, quisiera que viéramos cómo eran las circunstancias en que vivían los romanos en la época de Jesús. Este libro que voy a leer no es un libro que hable específicamente sobre ellos, es un libro que aquí en México se puede conseguir prácticamente en muchas librerías, habla sobre Roma. Pero veamos lo que dice de los judíos. La mayoría de los judíos creían que su nación estaba destinada a dominar el mundo, pues Jehová era dueño y señor de todos. Unos cuantos, aleccionados por la experiencia y la historia, descartaban esta creencia y sostenían que Jehová era dueño de la mente de todos los hombres, pues todos los cultos de cualquier clase implicaban, sin saberlo, el reconocimiento de Jehová. Pero el judío común, a diferencia de algunos de sus profetas, no podían comprender la universalidad y por eso conservaban sus ceremonias que tenían al exclusivismo y al particularismo. Los judíos se mantenían unidos, exaltando la raza y reclamando la posesión exclusiva de su país. Si eran fieles a su fe, triunfarían cuando Jehová lo creyese oportuno, pues todavía se aferraban a la creencia que habían de gobernar al mundo como representantes de Jehová. Si como una nación compacta, fiel a su religión, lograban una independencia propia, llegarían indudablemente a ser un instrumento más útil en manos de Jehová. Pero a pesar de su historia, la paciencia no era cualidad del judío y el nacionalismo inflado por el fanatismo estaba siempre a punto de estallar. Esto es en la época de los romanos, después de la muerte de Jesús, lo dice este libro de historia. ¿Qué tanto ha cambiado la percepción y cómo se comporta realmente la gente que está de atrás y el gobierno de Israel y estos judíos que no han aceptado a Jesús? Vemos incluso en el Medio Oriente que hay muchas guerras, eh, hay muchas muertes de palestinos, muchos niños inocentes que mueren y poco se sabe porque casi no se ventila mucha información porque no conviene. Solamente en las redes sociales se puede conocer, y lo increíble es que he conocido a muchos evangélicos, muchos creyentes que apoyan a Israel creyendo que realmente va a ser una gran nación. Vimos entonces cómo se creía en especial. Ahora, ¿por qué fue Israel bendecido de manera especial? Para eso retomo el Antiguo Testamento y vemos lo que dice Deuteronomio 7:7. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos.
era el más insignificante de todos los pueblos, por eso Dios lo escogió. No dista mucho de cómo se veía, cómo Dios los vio en aquella época, a cómo se ven actualmente. Dios siempre ha elegido a personas débiles, desechadas, humildes, los menos considerados para contrastar con lo que el mundo cataloga por grande o superior. Eligió a pescadores humildes y sin conocimiento para ser apóstoles, pasando por alto a los sabios, a los que habían estudiado en instituciones y se sentían autosuficientes. También en el Antiguo Testamento Dios escogió, recordemos, a un joven pastor para ser elegido rey de Israel, a David, el famoso rey de David que peleó contra Goliat, pasando por alto la fuerza física y estatura que tenían todos sus hermanos mayores de David. Incluso sorprendió al profeta Samuel cuando fue elegido y Dios le dijo que era él no creía que fuera él, porque pensaba que era realmente dentro de sus hermanos mayores eran los que iba a ser elegido, y mientras él estaba como pastor con sus ovejas. Entonces vemos cómo Dios siempre ha elegido por una razón en especial, no exaltando la raza, no por una capacidad física intelectual mayor y una fuerza, no. Sin embargo, esto poco lo quieren reconocer. Aquí está la razón realmente de por qué Dios los escogió, ¿no? Entonces, como menciono, muchas personas caen en el error de creer que todo va a estar bien si viajamos allá a Israel. Ahora, ¿por qué ellos creen que van a ser son gobernantes del mundo o es lo que quieren? Veamos lo que dice Crónicas 22:9 del Antiguo Testamento. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará en mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. David quería construir el templo de Dios, pero Dios le dijo, no tú porque has derramado mucha sangre, pero tu descendencia va a ser y va a estar firme para siempre. Hasta aquí es un ejemplo de cómo el judío o la mayoría de los que están, sobre todo los que apoyan esta iniciativa, estos que están detrás del gobierno, es lo que ellos piensan, pero todas las bendiciones que da y las promesas son condicionales. La pregunta es, ¿Dios afirmó el reino de Salomón para siempre? Y aquí viene la parte importante. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esto no lo hizo Israel. Si vemos la historia en el Antiguo Testamento, se rebelaron constantemente y Dios les enviaba profetas y rechazaban a los profetas. Y fue misericordioso hasta que Dios dijo, hasta aquí. Los mandó por cautiverio, permitiendo que Babilonia colonizara a Israel, destruyera el templo y acabara con muchos de ellos, pero siempre hubo un remanente que fue cautivo y se lo llevaron a vivir a Babilonia. Dios permitió esto por misericordia, para que reconociesen sus caminos. Entonces aquí importante es que las bendiciones que Dios otorga y las promesas son condicionales. De la época en que estuvieron en cautiverio a cuando nació Cristo, ya habían pasado muchos siglos. Y aunque después del cautiverio Dios permitió que regresaran con Ciro el Grande, el persa, la casa de David o la descendencia ya no gobernaba Israel. Generalmente estos asuntos eran manejados por los sacerdotes, pasando por el gobierno persa, pasando por Alejandro Magno hasta llegar a la época de los romanos. Cuando nació Cristo, eran los sacerdotes los que fungían de alguna manera como sabios, por decirlo así, para dirigir la nación. Tenían de alguna manera este poder, pero no era un rey, sabemos que estaban subordinados al poder romano. Entonces esta promesa no se cumplió porque ellos no cumplieron este cometido. Cuando Jesús viajaba con la samaritana, le dijo en Juan 4:20-26,
Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les encomendó la ley de Dios, las instrucciones para que fueran dadas a conocer a todo el mundo. Pero se acerca la hora, dijo Jesús, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Vemos que Dios mismo, incluso los judíos y los apóstoles cuando le hablaron del templo y de la grandeza, Jesús que dijo, no quedará piedra sobre piedra, será destruido, cosa que actualmente quieren volver a construir. Israel quedó abandonado porque rechazaron a Jesucristo. Entonces, Israel, esta bendición que ellos quieren ver porque les conviene, no es lo que Dios quiere. Entonces vemos, sobre todo en estas fechas estamos en abril, son muchas fiestas en que se celebran, pues el paganismo, las tradiciones y las costumbres. Mucha gente cree que acudir a Dios es ir en masa a diferentes lugares o ir a un lugar específico, a una iglesia, portar algo exterior, cargar algo, pero realmente aquí nos está diciendo Dios que a Él se le adora en espíritu y en verdad. No necesitamos acudir a un lugar físicamente, no necesitamos ir reunirnos con mucha gente, cargar algo exterior, alguna ornamentación, un dije, un brazalete, un algo, no. Dios se le adora en espíritu y en verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13, 8 al 10. Y Jehová no cambia, dice Malaquías 3, 6. Las bendiciones que Dios quiere otorgar son de la misma manera que lo hizo al Israel antiguo. Romano nos dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino es de corazón. Amar en espíritu y en verdad es porque Dios quiere una transformación en nuestro corazón y nos podemos acercar de manera individual a través de la oración y la palabra de Dios. Entonces quería comentar esto porque hoy Dios nos invita a tener las bendiciones, pero las bendiciones están plasmadas en su palabra. Si queremos acudir a Él, debemos hacerlo de forma apropiada como está encomendado en la Biblia, a través de la ley de Dios, los 10 mandamientos que son los más importantes y también con la fe en Jesucristo, que sirva de reflexión.